Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, y más aún porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y a mí también, por supuesto. Vamos a hablar de dos nombres que últimamente han estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, y que tienen una conexión que para muchos parece destinada a ser eterna. Si lo adivinaron, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título de nuestro vídeo de hoy no es casualidad, Hande Erçel Kerem, cómplices eternos. Porque cuando ves la química que desprenden, la forma en que sus miradas se cruzan, la complicidad que parece existir más allá de las cámaras, es imposible no preguntarse si hay algo más que una simple amistad o una relación profesional. ¿Será que su conexión es algo predestinado, algo que está escrito en las estrellas para durar? Es esta chispa, esta magia que generan juntos, lo que ha capturado nuestros corazones y alimentado nuestra imaginación. Antes de que nos zambullamos de lleno en los detalles jugosos y las especulaciones que tanto nos gustan, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajito. Es completamente gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así son los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Ahora sí, preparen sus palomitas de maíz porque la historia comienza. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Lofi Sinder. Esta serie turca se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito rotundo se debió a la increíble pareja que formaron Eda y Serkan. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue palpable, eléctrica, de esas que no se pueden fingir. Sus personajes, aunque inicialmente chocaron de forma cómica y dramática, desarrollaron una conexión tan profunda y creíble que los espectadores se enamoraron perdidamente de ellos, tanto como pareja ficticia como, para muchos, como pareja real. Recuerdo perfectamente los primeros episodios, la tensión entre Eda y Serkan era tan real que casi podía sentirla. Las miradas, los pequeños gestos, la forma en que sus manos se rozaban casi por accidente, todo contribuía a construir esa narrativa de amor que tanto anhelamos ver. Y los guionistas, hay que decirlo, supieron jugar magistralmente con esa conexión. Cada escena de ellos juntos era un acontecimiento, un momento que esperábamos con ansias capítulo tras capítulo. Y no solo hablo de los momentos románticos, sino también de sus discusiones, de sus peleas, porque incluso en esos momentos de conflicto se notaba una admiración mutua, un respeto que trascendía las palabras. Ahora bien, la relación que vemos en pantalla a menudo traspasa la ficción. Es algo que sucede con las grandes parejas de actores, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Las redes sociales se inundaron de teorías, de especulaciones, de fanáticos ansiosos por saber si lo que veíamos era solo actuación o algo más. Y la verdad es que ellos, de alguna manera, alimentaron esa curiosidad. Sus interacciones en Instagram, las fotos que compartían juntos fuera de los sets de filmación, las entrevistas en las que se les veía tan cómodos y cómplices, todo contribuía a tejer esa red de misterio y encanto. Veíamos a Hande comentando las fotos de Kerem con emojis de corazón o risas, y a Kerem defendiéndola o halagándola en público. Eran pequeños gestos, sí, pero para los ojos de sus seguidores, que estaban emocionalmente invertidos en su historia, eran pruebas irrefutables de una conexión especial. Y es que, ¿quién no se derrite cuando ve a dos personas que parecen disfrutarse tanto la compañía mutua? La forma en que se reían juntos, la complicidad en sus miradas cuando se hacían una pregunta, todo gritaba a algo más. Pero, ¿qué significa ser cómplices eternos? Para mí significa tener una conexión que va más allá de lo superficial, una comprensión mutua que no necesita de muchas palabras, un apoyo incondicional y, sobre todo, un destino compartido que los une de una manera especial. Y cuando aplicamos esto a Hande Erçel y Kerem Bürsin, vemos muchos de esos elementos. Su trayectoria profesional juntos, la forma en que se apoyaron mutuamente durante el éxito de Senkalkapm, y las continuas especulaciones sobre su relación real, todo apunta a una conexión que, al menos para sus fans, se siente inquebrantable. Pensemos en la presión que implica ser una pareja tan visible. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, cada foto es analizada. Y aún así, Hande y Kerem manejaron esa atención.
con una gracia y una madurez que admiramos. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación romántica en el sentido más tradicional, tampoco negaron la profunda amistad y el cariño que se tenían. Y es en esa ambigüedad donde reside gran parte de su encanto, ¿no creen? Nos dejan espacio para soñar, para imaginar, para creer en ese algo más que todos buscamos en las historias de amor. Las entrevistas conjuntas eran siempre un deleite. Se notaba la comodidad, el respeto y esa chispa que mencionaba antes. A menudo se interrumpían mutuamente, bromeaban entre ellos, y sus respuestas se complementaban de forma natural. Era como ver a dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo, que se entienden con solo una mirada. Y esa naturalidad, esa autenticidad, es algo muy difícil de fingir en televisión. Después de Senkalkam, aunque sus caminos se separaron en términos de proyectos profesionales inmediatos, la conexión entre Hande y Kerem no pareció desvanecerse. Seguían interactuando en redes sociales, se les veía en eventos juntos, y los rumores de que mantenían una relación cercana persistían. Esto, para los fanáticos, era una prueba de que su vínculo era genuino y trascendía la pantalla. El cómplice eterno no tiene por qué ser necesariamente una pareja romántica en el sentido clásico, sino alguien con quien compartes un viaje, un entendimiento profundo y un cariño que perdura en el tiempo. Y es que la industria del entretenimiento puede ser muy volátil. Las amistades pueden surgir y desaparecer con la misma facilidad. Pero la conexión que Hande y Kerem proyectaban, y la forma en que sus seguidores reaccionaban a ella, sugería algo más duradero. Era una complicidad que se sentía en el aire, una química que no se limitaba a las escenas de besos o de romance apasionado, sino que se extendía a cada interacción, a cada entrevista, a cada momento compartido. Hay algo en la forma en que se miran, en la suavidad de sus sonrisas cuando están juntos, que sugiere una historia no contada, un entendimiento profundo que solo ellos dos conocen. Es esa intimidad, esa conexión especial, lo que nos hace pensar en ellos como cómplices eternos. No son solo colegas que trabajaron en un proyecto exitoso, sino dos personas que se encontraron en un momento clave de sus carreras y forjaron un vínculo que para muchos parece estar destinado a perdurar. Además, la admiración mutua que parecen tener el uno por el otro es palpable. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de lo talentosa y profesional que es Hande y ella, a su vez, ha elogiado su dedicación y carisma. Este respeto es fundamental en cualquier relación, sea de amistad o de pareja, y verlo entre ellos solo refuerza la idea de una conexión profunda y duradera. Cuando hablamos de cómplices eternos, también pensamos en aquellos lazos que desafían el tiempo y la distancia. Y aunque sus carreras los han llevado por caminos diferentes en cuanto a proyectos específicos, la manera en que sus seguidores los siguen recordando juntos, y la forma en que ellos mismos interactúan ocasionalmente, sugiere que el cariño y la complicidad permanecen. Es esa chispa que, una vez encendida, parece imposible de apagar por completo. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Seguirán siendo esa pareja que inspira suspiros y suspiros? El tiempo lo dirá, por supuesto. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Han creado una historia, una narrativa que va más allá de la serie que los unió, y que ha capturado nuestra imaginación de una manera única. La belleza de su conexión radica precisamente en esa aura de misterio, en esa complicidad que parece ser tanto real como ficticia. Nos permiten imaginar, nos permiten soñar con un amor que supera las barreras de la pantalla. Y eso, mis amigos, es la magia del cine y la televisión. Es la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han regalado. Para concluir, y resumiendo un poco todo lo que hemos conversado hoy, podemos decir que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente a raíz de su icónico trabajo en Senkalkam, ha sido algo realmente especial. Esa química innegable en pantalla, sus interacciones fuera de cámaras que alimentaron la imaginación de sus fans, y la admiración mutua que demuestran, todo apunta a una complicidad que para muchos parece ser eterna. Ya sea como amigos entrañables o como una pareja que prefiere mantener su relación en privado, la chispa que comparten es inconfundible y ha conquistado nuestros corazones. La idea de cómplices eternos encapsula perfectamente esa sensación de un vínculo profundo y duradero que va más allá de lo profesional. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis y esta reflexión sobre Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado.
tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que su conexión es realmente eterna? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? Déjenme sus comentarios aquí abajito, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.